programa Desde tu mirada, 6:06. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual en unos minutitos más estaremos conectados también a través del chat para que puedas hacernos llegar todos tus comentarios acerca del tema del día de hoy. Como Claudia ya te lo mencioné en la cápsula, vamos a estar hablando acerca de la crueldad animal y el entretenimiento, la relación tan común que se hace entre crueldad abiertamente o quiero decir como en las cuestiones de toros, por ejemplo, o a veces un poco más velada, como lo es en los circos, por ejemplo, pero bueno, pues a final de cuentas es igual crueldad animal que sirve de entretenimiento, ¿no? Te doy otras líneas por las que puedes comunicarte en cualquier parte del mundo que estés. Creo que esta ha resultado bastante sencilla para muchos de ustedes. Nos ha dado mucho gusto saber que se comunican bastante a través de este medio. Tenemos un WhatsApp, tenemos un número celular al que nos puedes enviar WhatsApp. El teléfono es 333-822-3208. Y vamos pensando un poquito, antes de entrar exclusivamente al tema de la crueldad animal como tal, vamos a pensar en la cuestión de la crueldad como compañero importante del entretenimiento, ¿no? Que no es verdaderamente nada raro que esté asociado, que estén asociadas estas dos. ¿Por qué al ser humano le puede resultar tan atractivo y tan emocionante tener este tipo de espectáculos? Porque desde hace mucho tiempo, de distintas maneras, en distintas culturas, pero sí es algo que se puede ver repetido en, bueno, pues todos los continentes, ¿no? Haciendo recuento, que yo sepa en todos los continentes, es como un común denominador y pienso yo también va muy de la mano con digamos, lo poco evolucionado, lo precario o lo básico, digamos, de la civilización en determinado momento de la historia. Pero en distintos momentos de la historia definitivamente ha existido una relación muy burda, muy directa y muy clara, cada vez menos clara, querríamos pensar, pero lo tenemos los toros, cada vez menos clara, entre la crueldad y el entretenimiento. ¿Por qué? Verdaderamente, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, somos criaturitas en el fondo, pues bastante básicas, y todo lo que atañe a aunque todo lo que atañe a nuestros instintos va sufriendo una modificación significativa que nos vuelve civilizados, digamos que nos vamos encuadrando, nos vamos nosotros en general, como torciendo nuestras bases más naturales, más instintivas, más brutas, para poder ser civilizados, para poder ser inteligentes, para acceder a un montón de beneficios que nos aporta la cultura. Bueno, pues cuando hacemos esto, digamos que el destino de nuestra agresividad también sufre porque se tiene que ver modificado de alguna manera. Todos estos como tendencias que tengo a reaccionar agresivamente, en muchísimas ocasiones llegan a ser inútiles en determinado punto de la civilización. Por eso hablaba a propósito de lo precaria o no que sea una civilización determinada.
Entonces, entre más inútiles lleguen a ser, que qué bueno, digamos, qué bueno que ahora, por ejemplo, yo no necesito de defenderme con mis garras y dientes, sino que puedo defenderme de otras maneras, puedo recurrir al cuerpo policial, puedo recurrir a un montón de cosas, pero esta cosquillita de utilizar mis garras y mis dientes y ser como un animal más básico, de todas maneras sigue ahí. Entonces, ¿qué hacer con esto? Entre más básica es una persona, entre más precaria es una persona, más necesidad va a tener de, digamos, como explotar, de dejar soltar este instinto en concreto, no de formas ramificadas, de dejarlo soltar así en directo, en mordida, en golpe, en sangre. Y entonces, bueno, pues entre más atrasada está una civilización, más necesario es, por ejemplo, que se hagan estos castigos públicos, que se hagan este tipo de cosas. Y bueno, hasta lo podríamos ver en la calidad del circo, ¿no? Ahorita estamos peleando en muchos lugares que no haya animales en el circo, ¿no? Y antes, pues los romanos le echaban cristianos a los leones. ¿No? Claro. Esto es una cosa que, si se fija, lo podemos ver en una evolución de la cultura, ¿no? En cómo en algún momento que un grupo secular estaba perseguido, pues parte de la diversión era ver cómo se los tragaba una bestia. Y ahora, bueno, vamos viendo cómo todavía quedan rezagos de esta necesidad de sacar esta agresión, de disfrutar de esa parte sádica de la pulsión. Por ejemplo, en los toros. En los toros uno podría decir, que yo creo que es así como un ejemplo muy clásico, que nos vamos a estar topando con casos y casos en este tiempo que estamos hablando de la crueldad animal. ¿Por qué? Porque por un lado se puede escuchar hablar de tradición, ¿no? Pero ¿qué es una tradición si no es algo que simplemente se viene haciendo generación tras generación, ¿no? Por ejemplo, en las cortes inglesas y en las cortes europeas, era una tradición que se casaran entre hermanos o entre primos para, digamos, como mantener el linaje real. Y eso ahorita lo veríamos un tanto raro, ¿no? Digo, por más tradición que fuera. También, si nos vamos todavía más atrás, era tradición en ciertos momentos de las fiestas aztecas, hacer sacrificios y sacrificios de personas. Por ahí hay un documento bastante interesante en donde, no me acuerdo si era la festividad a Huitzilopochtli, Sí. en los aztecas, eran 2 semanas, era 1 o 2 semanas de festejo, pero estas 1 o 2 semanas de festejo que tenían nuestros aztecas, consistían en estar sacrificando personas al dios Huitzilopochtli, sacándoles el corazón. En sí, por ahí hay una película que se hizo famosa con un detallito de esto, que es la película de Apocalipto, ¿no? En donde se ve que están estos, pero ahí eran los mayas, me parece, no eran los aztecas. En ese mismo contexto, imagínense que se está teniendo ese festival durante 2 semanas en donde se están sacrificando personas sin parar y se están tirando sus restos por una escalera y la gente está tomando pedazos de la gente. ¿Por qué? Pues porque era un contexto religioso, también lo podríamos entender desde entonces, y era un contexto salvaje, ¿no? Era un contexto barbárico en donde las personas no tenían tampoco esta limitación del canibalismo, por ejemplo. Pero esa era una festividad y era una tradición que se hacía año con año. Yo creo que no le podemos cerrar el ojo a la crueldad y al sadismo hablando de tradición, y vamos a estar hablando de esto a lo largo del programa. Así que si a usted le interesa este tema, comuníquese con nosotros. Tenemos el WhatsApp 333-822-3208 y ya estamos en las líneas de internet también en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde Tu Mirada y en Twitter como @Desde Tu Mirada. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde Tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la crueldad animal y su relación con el entretenimiento. Ya en el bloque pasado íbamos comentando cómo es que han ido de la mano cada vez de una forma, bueno, yo lo comentaba, ¿no? Una forma más burda, y bueno, tú pones este ejemplo, José Luis, a propósito de los rituales que se hacían por aquí antes de antes y también después de la llegada de los españoles, a escondidas, pero
pero al final de cuentas seguían, ¿no? De distintas maneras. Y es curioso porque por lo general nos resulta como sorprendente o a veces aberrante la forma en la que otras personas expresan este tipo de violencia, este tipo de crueldad, ¿no? Sin embargo, lo digo porque a propósito de esto que tú comentas, José Luis, era algo bastante impresionante para los colonizadores, ¿no? Llegaban y decían, bueno, pues estos son animales, ¿no? No son personas, seguro que no tienen alma porque hacen ese tipo de cosas. Evidentemente los veían como una cosa muy primitiva y en efecto podemos pensar es algo verdaderamente primitivo, es una forma verdaderamente primitiva de canalizar esta agresividad, pero por otro lado vemos que los españoles están sorprendiendo bastante de eso, pero muchos años transcurrieron después de la conquista y todavía estaba la Inquisición, y la Inquisición era básicamente lo mismo en otros términos, ¿no? Se quemaba gente de forma pública, se torturaba gente, era a final de cuentas esto, ¿no? Que podríamos, y esta es la parte, en la mayoría de las ocasiones se enmascara el hecho de que es por entretenimiento, pero a final de cuentas es entretenimiento, en tanto que no puede dejar de estar asociado al morbo y al goce, y es un goce perverso a final de cuentas, el goce que está asociado con la crueldad, no con la agresividad, sino con la crueldad, es un goce perverso. En el sentido de que puede quedar, ¿por qué perverso? Perverso en el sentido de que está como torcido totalmente. La agresividad no es un elemento malo, no es un elemento detestable de nada, ¿no? Ni de la naturaleza, ni de los seres humanos, ni de absolutamente nada. En realidad, si no contásemos con un monto considerable de agresividad, no estaríamos capacitados para vivir siquiera, no podríamos hacer nada si no tuviésemos eso. La cuestión cuando hablamos de seres humanos es cómo has canalizado y cómo utilizas esa agresividad. No es lo mismo pensar en una persona que se ha vuelto muy competente en su ámbito de trabajo, que para ser competente se necesita utilizar esa agresividad, que pensar en una persona que atropella perros y gatos siempre que tiene la oportunidad en la calle, ¿no? Para desquitarse. Definitivamente, y las hay verdaderamente, o una persona que simple y sencillamente, eso además con internet se ha sido bastante visible la locura de las personas, ¿no? Es como una ventana a la cabeza de muchas personas. Y bueno, definitivamente en un caso estamos hablando de un psiquismo más complejo, en el otro caso estamos hablando de un psiquismo significativamente más precario, pero en ambos casos estamos hablando de agresividad. Lo que lo convierte en una cuestión bastante perversa es el hecho de que queda retorcido, de que queda vinculado de una forma enfermiza con la pulsión de vida o con la pulsión sexual. Cuando yo me vuelvo competente en mi trabajo, también mi agresividad la estoy aliando con la pulsión sexual, la estoy aliando con la pulsión de vida. ¿Por qué? Porque estoy utilizando esta agresividad para algo constructivo, para algo en pro de la vida. Cuando yo empiezo a meterle pastillas a los gatos para ver qué les sucede y hacerles estas cosas horribles, entonces ahí también está la pulsión de muerte con la pulsión de vida, pero está predominando la pulsión de muerte, digamos que se está tragando a la pulsión sexual. Hay una erotización
de ver a los animales y a las personas sufrir, pero una erotización en un sentido perverso, no perverso como decir, ay, porque qué feo es, sino perverso en el sentido de que por el fin, porque no es nada productivo, es algo que va únicamente a destruir. Y fíjate, Gaby, ya tenemos participaciones que nos están haciendo llegar por el WhatsApp. Alguien me preguntaba acá por internet que cómo se usa el WhatsApp. Me parece que es una aplicación de su celular, sí, ¿no? Y usted nada más añade nuestro contacto con el número de teléfono que damos, que es el 333-822-3208, y ya con eso nos puede mandar mensajes desde donde esté. Sí, si tú nos agregas en tu celular y bajas la aplicación de WhatsApp, inmediatamente cuando tú entres a WhatsApp te va a aparecer nuestro contacto. Sí, nos estaban preguntando por una persona de Austin, Leslie, que nos está preguntando acá una cosa. Bueno, espero que más o menos esto te dé una idea, Leslie, de cómo utilizar esto. Nos dice Leslie: ¿qué tal, vivo en Austin? Me encanta el tema. Me da gusto que en México ya hayan prohibido animales en los circos. Vi la noticia en PETA México. Sí, es una fortuna, ¿no? De repente, a mí me parece un poquito como radical el actuar de ciertos grupos que van protegiendo animales o que van protegiendo ciertos derechos, pero bueno, al final de cuentas se está consiguiendo un resultado, ¿no? Y eso es una ganancia para todos, porque al final de cuentas es una ganancia de la cultura, no es un triunfo de la cultura. También nos están diciendo acá por el WhatsApp: hola, felicidades por su programa, buen inicio de semana, muchas gracias, Ramón. Yo opino que el único ser vivo que siente placer al ver sufrir a otro ser vivo es el humano. Muchas gracias. Es curiosa esta pregunta, Ramón, que tú nos haces, más bien la participación que tú nos haces, porque, por ejemplo, ya se han hecho bastantes estudios comparativos pensando que los animales inferiores, también nosotros integrándonos en los animales, ¿no? Los únicos animales que van matando como por placer o por deporte son los humanos. Y ahí creo que más bien en estos estudios la línea no está muy bien planteada en qué es el placer o qué es por sadismo, ¿no? Porque, por ejemplo, los gatos pueden matar animales por jugar, por el mero hecho de jugar con un ratoncito. Tal vez no se lo vayan a comer o una paloma, y no la matan, simplemente es traerlo. Están practicando, ¿no? También nos vamos a encontrar con otras cosas que van sucediendo en el mundo animal. Cuando hay demasiadas presas en el medio ambiente, en el ecosistema, es muy común que los depredadores maten más de lo que necesitan comer. Y ahí, bueno, realmente como que no hay mucha explicación. Se quiere pensar que fuera por crueldad o que fuera por controlar, pero bueno, ¿qué intención tendría el animal de hacer esto? ¿No? ¿Qué intención tendría el animal de matar 2 animales y comerse uno? No va teniendo mucho sentido. Primero tendríamos que pensar qué es a lo que nos referimos con crueldad, qué es lo que nos referimos con sadismo, y es justamente de lo que estabas hablando tú, Gaby. Cómo va quedando erotizado el maltrato es lo que le da este plus especial, porque, por ejemplo, el gato puede estar practicando, puede estar jugando con el cadáver, pero para el gato no representa una vida ese otro animal. Ahí es en donde está la diferencia. No hay un concepto, no hay una ética al respecto del otro, porque pues para el gato es comida, ¿sí ve? Y el gato, si lo pusiéramos en un contexto, digamos, más natural, el gato también podría ser comida de algo más. Entonces el gato se tiene que proteger, el gato se tiene que defender, por eso es que son tan sigilosos. Pero para nosotros, que ya estamos fuera de la cadena alimenticia, ya ahorita yo creo que nadie teme que salgamos a tomar el camión y nos ataque un tigre colmillos de sable, ¿cierto? O que nos vaya a comer un puma si vamos al súper. ¿No? Eso ya no nos pasa a nosotros, son las extrañas ocurrencias de que algún tiburón ataque, de que algún puma ataque, pero nosotros ya no salimos de eso. Y ahí es en donde justamente la crueldad ante los otros animales se puede volver una cosa de goce perverso y sádico, porque, una vez más, volviendo a los toros, ¿no? O volviendo a la cacería, vamos pensando en otro sentido, la cacería deportiva, una cacería que no tenga por más necesidad que matar animales, ¿no? Digamos que por más placer que matar a los animales. Que vemos personas que llenan sus camionetas de patos, que llenan sus camionetas de conejos, con la única finalidad de hacer tiro al blanco con algo que se mueva erráticamente, como se mueve un conejo, como se mueve un pato. Ahí vamos a ver que no tiene ninguna otra función más que alimentar nuestro placer perverso, y no podríamos argumentar que son animales inferiores, porque nosotros, al ser animales superiores, al tener un cierto concepto de ética, al menos al tener la posibilidad de tener un concepto así de ética, tendríamos que salirnos de eso también. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos.
regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de crueldad animal y entretenimiento. Tenemos participaciones a través del WhatsApp. Te recuerdo, el teléfono es 333-822-3208. Nos están comentando por aquí, es triste ver a tantos animales abandonados. Yo digo que deben de hacer que les pongan chip, que se les ponga chip al animal de cada dueño, por si lo abandona le castiguen. Saludos de Marta, muchas gracias Marta. Y esto es algo de lo que no hemos hablado, ¿no? Estamos hablándolo a gran escala, pero los animales domésticos también sufren bastante maltrato. Por aquí nos dicen, hola, me gusta mucho su programa, siempre los escucho. Saludos de una tapatía desde Edmonton, Canadá. Oh, mira, qué interesante. Muchas gracias, saludos. Sí. Y bueno, esto que nos comentaban acerca de los animales domésticos es interesante porque en verdad los animales domésticos también son objeto de crueldad y por lo general son objeto de crueldad de los niños a los que les pertenecen, ¿no? De la familia, digamos. ¿Por qué es esto? Hemos estado hablando acerca de la precariedad de la cabeza de las personas y de las culturas. Y a mayor precariedad psíquica, entre más básica es una persona, entre más primitiva es una persona, más se hace presente este fenómeno de crueldad, de violencia, porque digamos que tiene sí las herramientas de la cultura, como son el lenguaje, como son a lo mejor hasta el comercio, como es el refugio, que es la casa más asequible, pero todavía no trasciende demasiado su instinto animal. Entonces vemos manifestaciones muy básicas y muy burdas de esta neurosis social que todos padecemos, ¿no? Es una neurosis deseable, es una neurosis que nos vuelve civilizados. Entonces, podemos utilizar como ejemplo muy claro el psiquismo de los niños. No es que conforme va evolucionando una civilización, ya van naciendo civilizados los niños, no. Simplemente lo que nosotros le podemos transmitir es distinto a lo que le podían transmitir nuestros antepasados, ¿no? Que ofrecían sacrificios a los dioses para mantenerlos calmados y también para mantenerse calmados ellos, ¿no? Y entretenerse, francamente. Entonces, en los niños podemos ver a una persona primitiva. Son personas primitivas. Si no los educamos, se convierten, pues no se convierten, más bien no dejan de ser un animal inferior, porque somos así, al final de cuentas, nacemos como animales inferiores y nos vamos complejizando en tanto adoptamos un lenguaje, en tanto adoptamos una moral, en tanto adoptamos todas estas cosas, esta neurosis social. Igual le harían lanzas, ¿no? Sí, a lo mejor por sí mismos llegan a hacer lanzas y hacer cosas por el estilo, pero no dejarían de ser un animal muy básico. Los niños, como están en contacto con las personas, casi parece, de pronto nos da la impresión a nosotros de que nacemos siendo algo distinto que los animales, porque los niños desde unos meses empiezan a intentar hablar y empiezan a tener comportamientos más parecidos a nosotros, pero eso es porque están en contacto con nosotros y se lo dejamos a que lo cuide a un orangután. A los meses se va a empezar a comportar como orangután, no se va a empezar a comportar como humano. Entonces, pronto van adquiriendo parte de nuestro sistema y parte de nuestro psiquismo. Sin embargo, son, como este ejemplo que ponía, de una civilización muy precaria, que sí tiene algunas herramientas sociales, pero sigue siendo muy instintiva. Los niños son crueles con los animales. A los niños les da mucha curiosidad y mucha emoción
abrir a los insectos, jalarle los bigotes a los perros, a los gatos, lastimarlos, morderlos. A los niños les pasa esto y es absolutamente normal, no es que sean malvados. Están siendo crueles, sí, están siendo crueles, definitivamente, sobre todo por ahí de los 2 años les empieza a dar mucho esto. A los 3 años se puede poner muy feo si la situación edípica es lamentable en la familia, con los papás, pero es muy normal. Ahora, que sea normal no significa que debemos dejar así a ver qué sucede, sino que debemos educarlo. La mayoría de las veces lo que hacemos es educarlo y justamente gracias a eso se convierten en personas adultos que no son sádicos. Y mira, Gaby, tenemos más participaciones acá por el WhatsApp. Se lo repito, es el 333-822-3208. Nos están diciendo, hola, saludos, excelente tema. Cuando era niña recogía hormiguitas, prendía la plancha y los quemaba. Sí. Hoy a mis 49 años es algo que no entiendo. Hoy tengo afuera de mi casa un bote con agua limpia para perros y a algunos les doy croquetas. Tengo en casa 3 perros y los quiero mucho. Saludos. Mira, excelente. Excelente, muchas gracias por tu participación. Es este tipo de cosas que a veces hasta nos queda el recuerdo, ¿no? Excelente ejemplo, sí. No falta la persona que con una lupa quemaba las hormigas, que utilizaba alcohol para hacerle daño a los insectos, que de alguna manera se ven muy lejanos de nosotros, ¿no? Un insecto no es lo mismo, ya vemos un grado mayor de sadismo cuando este tipo de cosas se hacen con mamíferos, ¿no? Ya cuando es con perros, con gatos, con criaturas más grandes, pero los insectos como que los vemos un tanto alienígenas, los vemos como que no son de verdad, ¿no? Son como si Sentimos fueran, más autorizados. sí, como si fueran algún tipo de bicho que podemos destruir simplemente nosotros, ¿no? Cuando también son una forma de vida, al final de cuentas, no porque haya más o menos. Pero fíjese cómo va quedando ahí el recuerdo, en el cual justamente ahí vemos el objetivo de nuestro sadismo. Y es que hay que tener muy en cuenta esto, ahorita que estamos hablando de la crueldad animal. Todos nosotros poseemos esta parte sádica, todos nosotros estamos constituidos en ese sadismo, todos nosotros podemos estar actuando desde una postura sádica o masoquista en algún momento de nuestra vida. Y estas son las primeras manifestaciones que tenemos, este lastimar a los insectos, lastimar animales por nuestro propio placer, es algo que sucede. Fíjese, yo tengo mi teoría, no es algo que pudiéramos hablar de un libro de texto en específico. Es como si le pusiéramos inteligencia. Imagínese a un animal de repente tan poderoso como un águila o como un oso. Imagínese que un animal tan poderoso como un oso le diéramos la inteligencia de un ser humano. Imagínese hasta dónde podrían llegar sus actos, porque podemos ver que los osos matan a sus crías, los osos se pueden matar a mordidas, son una máquina de destrucción los osos en muchos sentidos. Y ahora imagínese si tuvieran inteligencia, si en lugar de instinto tuvieran deseo, ¿qué pararía a un oso, si no tuviera cultura, de destruir todo lo que tuviera a su alcance? Y algo similar pasa con nosotros. Nosotros somos todavía medio rositas, medio blanditos cuando somos chicos. Pero tenemos esa inteligencia que nos permite, ¿cómo lo podríamos decir? Como manifestar este impulso sádico de maneras bastante floridas. Porque imagínense prender una plancha para quemar hormiguitas, ¿no? Todo el ritual que hay atrás de esto. Y justamente ahí es en donde entra la cultura. Digamos que al momento en el que nosotros vamos creciendo en la cultura, vemos todas esas posibilidades de herir, de lastimar, de disfrutar de esta manera. Y la cultura justamente entra como esta estructura que nos limita, que nos dice, eso está mal, pero ¿por qué está mal? Porque estás lastimando a alguien más, porque estás generando sufrimiento y tú no debes de generar sufrimiento. Y este tipo de cosas, ese tipo de límites, son los que nos permiten dirigir nuestra pulsión hacia cosas constructivas, porque si no nos quedamos matando hormiguitas en la plancha. Si se fija, todavía podríamos verlo digamos, en personas que la cultura todavía no los alcanza del todo. Este caso que estaba hablando hace tiempo, ¿no? Podemos ver personas que todo su pasatiempo el fin de semana es ir a pedrear lagartijas al cerro o ir a dispararle a los patos, nada más para verlos cómo revientan con una escopeta. Y bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo un ser humano que usa un arma, que se traslada en un automóvil, pero cuyo único gusto es despedazar, si se fija, ¿no? Entonces, ahí es en donde la cultura nos va acogiendo, nos va dando las bases
para realmente poder dirigir esa agresión y poderlo hacer de una manera diferente. Realmente poder aprovechar ese impulso sádico, porque como en todo, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Y es algo que tal vez nos genere culpa, pero que también vamos viendo que en ese sadismo, en esa agresividad, también hay partes muy positivas de nuestra personalidad que podemos dirigir, que realmente podemos pulir y no quedarnos reventando animales, no quedarnos reventando animales, sino realmente poner nuestra pulsión a nuestra, ay, se me fue la palabra, a nuestra orden. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa el día de hoy, pero como ya escuchaste, Claudia, el día de mañana retomaremos el tema. Quisiera retomar esta participación que nos hacen vía WhatsApp. Ella nos compartía, es ella o él, no sé, yo ya estoy asumiendo, pero bueno, nos comparte que tiene esto que hacía cuando en la infancia, ¿no? Que ponía las hormiguitas, cuando era niña, sí, ella ponía las hormiguitas en la plancha y no se lo puede explicar ahora, le tiene mucho cariño a los animales, incluso deja piensos con agua y croquetas para los animalitos de la calle. Esto es algo, y además nos viene muy bien esto que nos compartes, como un ejemplo. A veces nosotros hablamos de la amnesia infantil y precisamente muchas personas dicen, bueno, es que yo tengo recuerdos, pero como por ahí a partir de los 5 años, 6 años, cuando empecé a ir a la primaria, y antes de eso no me acuerdo, ¿no? Es borroso todo. Esto no significa que no lo tengamos registrado, verdaderamente es un mecanismo psíquico que tenemos, el de hacerlo caer bajo esta amnesia, precisamente porque nuestra vida infantil está llena de aspectos como este que tú nos estás compartiendo, que no pueden ser compatibles con nuestra moral actual y con nuestro sentir actual, porque cuando éramos niños no nos hacía ningún problema quemar cosas o matar cosas o hacer eso tipo, y no es porque fuéramos malos. A veces las personas, incluso si tienen algún recuerdo, conservan un sentimiento de culpa muy fuerte, ¿no? A propósito, esto no significa que sean malos. Lo que ocurre es que apenas nos estamos formando. Por eso un niño puede ser exhibicionista, puede ser cruel, puede morder a sus compañeros, puede tomar parte de la comidita de sus compañeros porque se le antojó mucho, toma cosas en el supermercado para llevárselas porque ponen los dulces hasta abajo, muy al acceso de las manitas de los niños, para cobrárselas luego a los papás, por supuesto. Pero el niño lo va a tomar porque es rico y porque es algo que quiere. No es que sea un ladrón, no es que sea un malvado, no es nada de esto. Es nuestra pulsión sádica totalmente normal en el ser humano emergiendo. Pero este sadismo, el mismo sadismo que lleva, que es a propósito de la curiosidad es lo que nos mueve y la curiosidad es lo que debería mantenernos en movimiento. Jamás tendríamos que obstruir la curiosidad. En verdad, incluso de niños, nos da curiosidad saber qué pasa cuando algo se quema. Nos da curiosidad saber qué pasa, qué tiene adentro las cosas, ¿no? Que tienen adentro, cómo son las tripas, hasta de las flores, ¿no? A veces se van abriendo y se van observando, de los animales, de los insectos, de todo, por eso se abren, por eso, y es en este morbo, en este sadismo, ¿no? Cómo se ve, qué tiene adentro, pero es esta misma pulsión que puede parecernos algo tan repugnante, que opera en las personas cuando se canaliza de una manera eficiente, de una manera constructiva. Es la misma pulsión que hace que a muchas personas verdaderamente en determinado momento de la vida les dé un deseo, no deseo de estatus, porque muchas personas van eligiendo a propósito del estatus, sino en verdad un deseo de fondo de conocer el cuerpo humano y de convertirse, por ejemplo, en cirujanos, ¿no?
A final de cuentas, es un adulto que sigue abriendo y viendo las tripas y el interior de las cosas vivas, pero lo está haciendo de una forma constructiva y lo está haciendo para sumarle a la vida, no nada más por abrir, cortar y embadurnarse y sangre y ya, ¿no? Y dejarlo ahí en esa forma básica y primitiva como cuando era niño. Esto verdaderamente puede utilizarse de formas increíblemente productivas, ¿no? Entonces no hay que taponearlo. Lo digo porque esto es normal en los niños y a la hora de educarlo es importante explicarles que sufre el animal, es importante explicarles que si tienen curiosidad podemos comprar no creo que pueda decir el nombre, pero hay una marca de juguetes muy conocida que son como para la ciencia, ¿no? De los niños. Y se pueden abrir y se pueden observar animalitos con un fin científico al menos. Simplemente, digo, sin necesidad de estar haciendo muchos gastos, se puede hacer esto, pero guiado, ¿no? Por ejemplo, una clasificación de insectos, que a final de cuentas va a traer un aprendizaje. Si ve, pues sí, estamos lastimando animales, pero tiene un trasfondo científico. Tiene, digamos, todo lo que va con la entomología, ¿no? Estas personas que clasifican que clasifican escarabajos, que clasifican gusanos, mariposas, todo este tipo de animales. ¿Por qué? Porque realmente hay un interés científico, taxonómico en este tipo de cosas, ¿no? No nada más es por ir y prenderles fuego con una lupa, ¿no? O por ir y ver cómo se achicharran en algún lugar, ¿no? Realmente va con la intención de formar y que los niños vayan entendiendo muchas otras cosas, ¿no? Ahí es en donde se pone la función del sadismo, como lo estaba diciendo hace tiempo. Sí, podríamos encontrar, bueno, pero es que a final de cuentas sí se están matando a los animalitos, sí, pero con un fin. Es como si habláramos, por ejemplo, de cómo hay muchas prácticas en la biología, que sí, por ejemplo, para ver el sistema circulatorio de los animales se sacrifica una rana, ¿no? Pues sí, es una tristeza, es algo que podríamos ver hasta cruel, pero vamos viendo que al fondo hay un fin educativo. Digo, nos estamos preocupando por ranas, pero no nos ponemos a ver que es exactamente el mismo sentido el que hacemos de repente en ciertos hospitales en donde hay médicos practicantes, ¿no? En donde por supuesto que hay alguien que está dirigiendo al médico, pero que se está haciendo con un ser humano. No nos podemos escapar de eso. También ahí tendríamos que entender algo en esto de la crueldad. Crueldad no quiere decir eliminar cualquier impulso agresivo de nosotros. Esto no se puede. Eso es imposible. Porque luego, fíjese cómo esto se puede ir escalando a proporciones absurdas, ¿no? De repente es ya no querer hacer nada o no querer consumir nada que venga, por ejemplo, de un animal. Lo cual es una falacia total, ¿no? Porque si usted se vacunó, adivine con quién se probaron esas vacunas. Si usted usa zapatos, no, pero no son de piel. ¿Pero de dónde cree que sale el pegamento? De los huesos de los animales. Es una ilusión esto de pensar que podemos vivir en un mundo en donde no necesitemos de los animales. También somos parte de esto. ¿Sí ve? También hay una función de esta agresividad. También el comer es agresivo, porque estamos ingiriendo seres vivos. Por más que lo queramos poner es que son plantas, es un ser vivo. ¿Sí ve? Si estamos hablando de conciencia o no conciencia, por ahí hay unos estudios interesantísimos de cómo las plantas se avisan de los depredadores. Uno puede ver una lechuga y bueno, pues ve una lechuga, ¿no? Es así como una planta. Pero las plantas también se pueden comunicar entre ellas por feromonas. Los árboles se pueden comunicar de esta misma manera. También hay ciertos cambios en su composición cuando están expuestos a estímulos externos, no porque no tengan un sistema nervioso como lo esperamos nosotros, ¿no? Algo parecido al estrés, por ejemplo, ¿no? Hay un estrés en las plantas. Y esto, que entonces ahora ya que vamos a comer, ¿no? Vamos a comer, ¿qué? Vitaminas, y adivina de dónde salen las vitaminas. No nos podemos zafar de esto. Tampoco hay que entrar en el absurdo, ¿sí ve? Porque también ahí vamos a encontrar, así como en la crueldad, así como en el disfrutar del maltrato, está una patología bien asentada. También en
toda esta renegación de la realidad y de la agresión, también hay una patología muy asentada y que no podríamos decidir realmente cuál está más peor, como decimos de repente, ¿no? No, hasta dónde estaríamos más afectados, cuál es la que nos va generando más culpa, cuál es la que nos deja, la que nos permite vivir con menos sufrimiento. Eso sería una plática totalmente distinta, pero fíjese cómo acá lo que estamos pensando es en hacer sufrir a otro ser vivo por el mero hecho de hacerlo sufrir, no por comérnoslo, no porque haya una función, no porque haya un aprendizaje. Y no es porque el aprendizaje o la función disculpen la crueldad, pero a final de cuentas matar a un ser vivo, pues por más rápido que lo hagamos, pues es una situación cruel. ¿Sí ve? No lo podemos minimizar, pero a final de cuentas estamos quitando una vida y eso no lo vamos a poder brincar. Nos quedaron algunas participaciones. El día de mañana espero que les podamos dar salida, porque bueno, todavía vamos a continuar con este tema. Nos dice María Escobedo, me gustó mucho el programa de hoy, ojalá el tema cree o siembre un poco de conciencia en la gente. Saludos, muchas gracias María. También nos dice Alma, tengo mucho dolor en mi corazón y depresión, solo quiero estar dormida. ¿A qué se deben estos cambios? Alma, esto es una cosa que tendríamos que responder más a fondo, tal vez en un tema distinto de lo que estamos hablando ahorita de la crueldad animal. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.